versículos. 14 versículos vamos a leer en esta mañana. Los vamos a leer despacito para sentirle gusto y para que vayamos entendiendo lo que vamos leyendo. Porque eso es importante, hermanos, de que cada vez que nosotros leamos, vayamos entendiendo lo que estamos leyendo. Si usted no entiende lo que está leyendo, vuélvalo a leer despacio, despacio. Va a llegar un momento que usted lo va a ir comprendiendo. Y no olvide que si usted está leyendo la palabra del Señor, va a ser el Espíritu Santo el que se la va a ir iluminando. No se la va a ir revelando. La revelación ya está. Lo que hace el Espíritu Santo es iluminársela para que usted la pueda entender. Así es de que vamos a leer este pasaje, capítulo 21 del libro de los Hechos, del versículo 1 hasta el 14. Ahí quédese sentadito y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola, oiga lo que está diciendo, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días, o sea, los 7, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolomaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, o sea, se quedaron a vivir en la casa de Felipe. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias porque te hemos podido adorar a través de esos cánticos que son para ti, Señor. Te damos gracias porque también te hemos podido adorar a través de nuestras ofrendas y a través de nuestros diezmos. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar el consejo de tu palabra. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús
que tú nos puedas dar un corazón receptivo, pero más que un corazón receptivo, Señor, que nosotros al oír tu palabra la podamos poner por obra. Te ruego de tu ayuda, Señor, para que así yo pueda exponer tu palabra con todo denuedo, con toda autoridad y con toda sencillez. Y que todo lo que diga en lo que resta de este hermoso culto sea para la honra y gloria suya. Porque todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En los versículos, hermanos, que hoy hemos leído, que son 14, sería la tercera vez de que el Espíritu Santo le está diciendo a Pablo de que no vaya a Jerusalén. Es la tercera vez, porque la primera vez aparece ahí en el capítulo 20 y aparece ahí desde el versículo 22. Pero ahora, hermano, en dos ocasiones le está diciendo el Espíritu, pero le está diciendo clarísimamente de que no vaya que no suba a Jerusalén. Se lo dijo en Tiro y posteriormente estando Pablo en casa de Felipe. E incluso llegó un profeta de Jerusalén y subió hasta Cesarea. Cuando le digo que subió es porque de Jerusalén a Cesarea es caminar de norte a sur. Es como si usted vaya de aquí a Chalate. Y cuando estamos hablando de Jerusalén hasta Cesarea, estamos hablando, hermano, de que por lo menos, hay más de 120 kilómetros. Por lo menos, si no es que hay más. Entonces, la pregunta es esta. Si el Espíritu le ha dicho a Pablo que va a tener dificultades en Jerusalén, ¿por qué Pablo insiste en ir a Jerusalén? Porque esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Si en 3 oportunidades le dice el Espíritu Santo claramente que cuando llegue ahí a Jerusalén, lo que le espera son prisiones y tribulaciones, ¿por qué va a ir él? ¿Por qué esa necedad de ir? ¿Por qué, hermano? Usted nunca se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué? Yo les aseguro, ayer estaba hablando de eso el hermano Walter. Yo les aseguro que si el Espíritu Santo nos dijera no vayan a ese lugar porque ustedes van a tener dificultades, hermano, quizás la mayoría no iríamos. Pero ¿por qué Pablo decidió ir? ¿Por qué? A pesar de lo que el Espíritu le estaba diciendo. Por una sencilla razón, hermano. Porque Pablo era un hombre de convicciones. Pablo era un hombre de convicciones. Así he titulado la enseñanza de esta mañana, la convicción de Pablo. Hermano, Pablo tenía una convicción y nadie lo iba a hacer cambiar. ¿Qué es la convicción, hermano? Es la certeza de lo que queremos hacer. O sea, tener claro qué es lo que queremos hacer. Pablo lo tenía clarísimo, hermano. Pablo lo tenía clarísimo. Él tenía una convicción tremenda, hermano. Y por eso yo les digo que cuando nosotros leemos la palabra y vamos viendo todas estas características de Pablo, hermano, lo menos que nosotros podemos hacer es tomar ejemplo de él. Ese es lo menos que nosotros tenemos que hacer. Porque el problema de muchos cristianos, hermano, es que son de doble ánimo. Y dice allá Santiago, capítulo 1, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así dice la palabra. ¿Y quién es el hombre inconstante? Es aquel que dice, yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer lo otro, y yo voy a hacer lo otro. Y de repente, no, mejor voy a hacer otra cosa. Ay, Dios, hermano, nunca, jamás va a llegar a ningún lado. Jamás, ni lo sueñe. Pero cuando usted tiene la convicción, usted tiene la certeza de lo que va a hacer, usted va a dejar una huella. Usted va a dejar una huella. Pero cuando usted está en esa situación de que yo hago esto y después no lo hago y de que lo quiero hacer, es de más, hermano, usted va a ser uno del montón, así.
Así, hermano. Pero cuando usted tiene la convicción, usted tiene la certeza de que usted va a hacer algo y lo hace, usted ya dejó una huella. Ya dejó una huella, hermano. Y ese era Pablo. Pablo, hermano, él sabía de que ir a Jerusalén le iba a ocasionar problemas. Él estaba seguro, pero en su corazón habían dos cosas que él las tenía que hacer sí o sí. No olvide, hermano, que Pablo es un ex fariseo. No lo olvide, hermano. Y los fariseos son radicales. Pero Dios lo había sacado de esa secta, porque los fariseos es una secta. Entonces el Señor lo sacó de ahí. Entonces Pablo tenía una carga. Usted lo puede leer en el capítulo 9 de Romanos. ¿Y cuál era esa carga? El irles a anunciar el evangelio a ellos. Ese era el deseo de Pablo. Ese era el deseo. Y él creía que por ser el fariseo se le iban a abrir las puertas como se le había abierto las puertas en otros lugares. Él tenía esa leve esperanza de que sus compatriotas, los de la secta de los fariseos, y no solamente los de la secta de fariseos, sino que también los saduceos, los escribas y la élite en total religiosa, le podía dar la oportunidad, por lo menos que lo oyeran. Entonces ese era el deseo, y Pablo tenía entre ceja y ceja. Él quería ir. Incluso Pablo decía ahí en el capítulo 9 de Romanos que el deseo en su corazón es de que ellos se salvasen y que si era posible que él se condenara. Imagínense la convicción de Pablo. Se lo voy a leer textualmente, Romanos capítulo 9, y dice de la siguiente manera. Si no lo ha hallado, no se preocupe. Dice 9:1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. El anatema es el maldito de Dios. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces él tenía esa carga. Él sabía de que era un gran riesgo, hermano. ¿Por qué? Porque cuando él se convierte y cuando él llega a Jerusalén, que eso usted lo puede encontrar en los primeros capítulos del libro de los Hechos, está allí, si no estoy mal, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando Pablo se convierte, y él va, hermano, a Jerusalén. Y él va contento porque él se ha ido de Jerusalén hasta Damasco, que es la capital de Siria. ¿Y qué ha ido haciendo? Persiguiendo a la iglesia, pero allá el Señor lo detiene, tiene un encuentro con Jesucristo, y cuando regresa nuevamente él a Jerusalén, él ya viene convertido, pero viene con el deseo de ¿qué? De predicarle la palabra a sus hermanos. Y cuando se dan cuenta, hermano, porque él está ahí con la iglesia en Jerusalén, y cuando se dan cuenta de que Pablo está ahí y que los ha traicionado, lo comienzan a buscar para matarlo. Y es cuando se va él nuevamente y se va a establecer allá a la iglesia de Antioquía. Entonces podemos ver, hermano, de que Pablo era una persona, hermano, de que nada ni nadie lo iba a hacer retroceder en lo que él ya había decidido, valga la redundancia, realizar o hacer. Nadie, hermano, nadie. Y eso, hermano, es una gran enseñanza para nosotros. Porque vuelvo a repetir, porque si usted es de las personas que dice, yo voy a hacer esto, y de repente algo ya lo hace cambiar de parecer, hermano. Pablo, le voy a decir algo, hermano. Usted lo sabe. Pablo no se casó. ¿Y por qué no se casó? Porque no le gustaban las mujeres. Claro, le gustaban las mujeres, claro que sí. Pero ¿por qué no se casó? ¿Por qué? Porque para él era más importante el anunciar las buenas nuevas de salvación. Y él sabía, hermano,
de que teniendo una esposa, obvio que iba a querer tener hijos, y si tenía una familia, eso le iba a dificultar el poder anunciar las buenas nuevas de salvación como él quería. Entonces él dijo, no, yo me quedo libre predicando las buenas nuevas de salvación, porque una cosa les digo, hermano, una cosa, y un día hablé con el hermano Santín, antes de que él se casara. Él había andado por años, creo que 20 años, hermano, en las misiones, pero andaba él solo. Pero hoy con familia es diferente. Es diferente, hermano. Es diferente. Hace poquito acaba de venir de Panamá. Estuvo un par de días ahí. Cuando el Señor llamaba al hermano Santín para ir a otro lado, hermano, no estaba un par de días. Sí iba a estar años. ¿Pero por qué? Porque estaba solo. Pero cuando usted ya tiene familia, tiene la responsabilidad de su familia. La responsabilidad de su familia. Y también no olvide, hermano, de que Dios en su soberanía, porque Él es soberano, puede llamar a una persona con familia, ya casado. Y esa persona que ha tenido un llamado especial, porque es un llamado especial, hermano, usted puede ver ahí a la luz de la palabra, de que dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Así dice cuando Él llamaba a sus discípulos. Y dejándolo todo, lo siguieron. Usted no va a ver ahí que la esposa de Pedro andaba con él ahí, detrás de ahí, con la chorrera de bichitos. Usted no, o sea, ellos tuvieron que tomar una decisión que no era algo fácil, ¿Por qué? Porque para ellos era más importante lo que el Señor les había entregado. Y ellos lo tenían claro. Y fueron ellos, hermanos, que voluntariamente el Señor les decía, síganme. Y si usted quería, lo seguía. Y si usted no quería, no lo seguía. Pero ellos decidieron y lo dejaron todo. Y cuando les estoy diciendo todo es todo. Su trabajo, su familia. Y se dedicaron a estar con el Señor todo el tiempo. Y cuando se fueron, cuando el Señor se fue, Pedro regresa a su oficio de pescador y el Señor llega a la playa y lo confronta ahí en el Evangelio de San Juan, si no estoy mal, en el capítulo 20 ahí de San Juan, y lo confronta y Pedro queda pero tremendamente, y el Señor le dice estas palabras: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que todo esto? Oiga, ¿y qué es lo que estaba haciendo? Trabajar. ¿Me amas más que todo esto? Sí, Señor, yo te amo. Y le vuelve a decir, y ahí le dice el Señor: apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Y le vuelve a decir, hasta que lo llevó al límite. Y le dijo Pedro: Señor, sí, yo sé que tú sabes que yo te amo. Pues haz el trabajo que yo te he dejado haciendo. Y de ahí jamás volvió Pedro atrás, hermano, porque él sabía la responsabilidad que el Señor le había dejado. Ellos comenzaron a tener convicciones, hermano, que a pesar de las dificultades, ellos iban a realizar la tarea que el Señor les había encomendado. Vuelvo a repetir, esto no va a ser para todos. No está afligido. No está afligido. Esto no va a ser para todos, pero sí va a ser para algunos. Y para esos que el Señor ha puesto su mirada en ellos para darle algo especial, tiene que tomar una decisión. Lo va a tener que tomar. Lo va a tener que tomar. Pablo estaba convencido, hermano. Pablo tenía la seguridad de lo que él quería realizar. Entonces dice aquí el capítulo 21. No lo vamos a volver a leer todo, hermano, porque no lo vamos a volver a leer todo, y no vamos a salir a las 3 de la tarde aquí. Pero del versículo 1 al 4 está relatando ahí el viaje de regreso, porque Pablo ha estado ahí en Miletos,
y se ha ido hasta Tiro. Y dice ahí el capítulo 3 que llegaron a Tiro porque el barco había de descargar ahí. Vaya, eso es bien importante, hermano, notarlo. ¿Por qué? Porque Pablo no viajaba. Habían barcos, hermano, la mayoría eran barcos mercantes. ¿Qué es un barco mercante? Que lleva mercadería. Y habían también barcos, hermano, que también llevaban personas. O sea, no llevaban mercadería, sino que transportaban personas. Pero irse en un barco, hermano, donde solo se transportaba personas, era algo carísimo. Carísimo, hermano. Lo cual Pablo no lo podía realizar. Y no olvide que ahí no solo va Pablo, ahí va Lucas. Y va un grupo de hermanos que van con Pablo a entregar una ofrenda que ellos han recolectado con las iglesias que Pablo había establecido. O sea que no bajó lo uno. Fácil, fácil. Ahí van 10, fácil, hermano. Fácil. Entonces llegan a Tiro, el barco mercante baja la mercadería. Y si usted ha venido poniendo atención en las enseñanzas anteriores, Pablo va deprisa a Jerusalén porque él quiere llegar antes de Pentecostés. Pero aquí usted se puede hacer una pregunta: ¿por qué se quedó 7 días en Tiro? La pregunta ya la debería de contestar ahorita, porque yo ya se lo dije. Porque ellos viajaban en barcos mercantes. Entonces tenían que esperar que el barco, como ahí descargó, y tenían que volverlo a cargar. Y no crea que eso lo hacían en un par de horas. Eso podía durar, hermano, hasta días, como lo vemos aquí. O sea, podía durar días, semanas, incluso hasta un mes podía durar. Mientras el barco no estaba cargadito, hermano. O sea, lo que nosotros hoy conocemos como el flete, ellos no se movían, porque no les salía la cuenta. Entonces ellos tuvieron que esperar 7 días ahí para poder continuar, porque él va para Jerusalén. Pero también hay algo bien importante ahí en Tiro, que hay una iglesia. Y no solamente una iglesia cualquiera, una iglesia donde habían manifestaciones del Espíritu. Eso es bien importante, hermano, porque la gente cree que hoy en nuestros días no hay manifestaciones del Espíritu. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu. Yo creo en los dones. Yo creo que hay ministerios, que son 5. Yo lo creo, hermano. Yo estoy convencido de que sí hay. Yo estoy convencido de que hay. Entonces, usted sabe que la iglesia primitiva es el modelo de nosotros. Aquí, en la iglesia de Tiro, hay manifestaciones del Espíritu. ¿Por qué le digo eso, hermano? Porque ahí lo dice la palabra del Señor. Dice el 4, y hallados los discípulos, o sea, ellos hallaron una iglesia. Nos quedamos ahí 7 días y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiesen a Jerusalén. Acuérdense que los dones del Espíritu son capacidades que el Espíritu le da a la persona que Él quiere. No es que usted diga, yo quiero, no, a la que Él quiere y como Él quiere. Entonces ahí podemos ver que en Tiro habían personas que tenían dones. Y el Espíritu hablaba a través de esa persona que tenía ese don. Y le dijeron a Pablo, no subas. Pero solo eso le dijeron a Pablo. Y dice el versículo 5, cumplido aquellos días, que eran los 7, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. 6, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a casa. Estos 5 y 6 es la despedida de los hermanos de Tiro a Pablo y el grupo con el que él iba. Y dice el versículo 7, y nosotros, oiga, no está diciendo, y Pablo, no está diciendo eso. Dice, y nosotros, Lucas se está incluyendo ahí porque Lucas es el que redacta este libro, y los que con él iban. Dice el versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolomaida, y habiendo saludado a los hermanos,
nos quedamos con ellos un día. Ahí estamos. Se quedaron un día porque la embarcación tenía que descargar ahí, menos días que en Tiro. Pero podemos ver algo ahí también, que en Tolomaida habían hermanos. ¿Quién fundó la iglesia de Tiro? ¿Quién fundó la iglesia de Tolomaida? A saber, hermano. A saber. Y esos dos lugares quedaban al norte de Jerusalén. Pero lo que sí sabemos es de que habían iglesias ahí. Entonces los hermanos, cada vez que llegaban ahí, andaban buscando a ver si habían hermanos. Es como cuando nosotros salimos, hermano. Nosotros primero nos contactamos con los hermanos. Si ya los hemos visitado, les volvemos a llamar y les decimos, fíjense que tenemos el deseo de ir nuevamente al lugar donde hemos decidido ir y queremos hacer esto y esto. ¿Cree que nos podían ayudar por lo menos con la dormida ahí en la iglesia? Y los hermanos dicen, sí, hermano, con mucho gusto, venga, sí, no hay ningún problema. Entonces, de la misma manera hacía Pablo, porque ellos no tenían recursos, pero la iglesia los acogía a ellos. Y dice el versículo 8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Aquí este versículo tiene mucha información. Primero, hermano, la palabra del Señor está nombrando al primer evangelista de la iglesia. Él ya nombró, Lucas ya nombró a profetas, como en el caso de Agabo. Él ya lo había mencionado en el capítulo 11. Pero esta es la primera vez de que Lucas en su libro está hablando de un evangelista. Y usted sabe cómo el Señor llevó a Felipe a ser evangelista. ¿Qué era Felipe antes de ser evangelista? ¿Qué era Felipe? Dice que era uno de los 7. Ahí en el capítulo 6 del libro de los Hechos, se está dando un problema con respecto a las viudas, que no las estaban atendiendo bien a las viudas griegas y que estaban favoreciendo a las viudas hebreas. Entonces dijeron los hermanos, los apóstoles, un momento, aquí tenemos que resolver esto ya. Escojan a 7. Entre esos 7 estaba Felipe. Y dice que era de los 7 para que no se confundiera con Felipe el apóstol. Porque Felipe el apóstol es una cosa y Felipe el diácono es otra cosa. Pero les vuelvo a preguntar, y ya les di la respuesta, espero de que me la respondan. ¿Qué era Felipe antes de ser evangelista? Diácono. ¿Y qué significa la palabra diácono? Servidor. Solo ahí hay una enseñanza, hermano. ¿De dónde va a sacar el Señor sus ministros? De los servidores. De los servidores, hermano. No crea que el Señor va a sacar a sus ministros de otro lado. No. Todo servidor es candidato. Si es la voluntad de Dios, de que un día llegue a ser ministro de la palabra. ¿Sí? Llegue a ser profeta, llegue a ser evangelista, llegue a ser apóstol, llegue a ser pastor o maestro, que son los ministerios que hay. Entonces, de ahí lo sacó el Señor a Felipe. Y si usted se va al capítulo 8, en los primeros versículos, porque ya hay persecución, Felipe huye de Jerusalén y se va de Jerusalén y pasa ahí por Samaria. Y cuando llega ahí Felipe, él ni sabe, hermano. Él ni sabe que el Señor lo ha llamado a ese ministerio. Pero cuando comienza a compartir y a predicar a Cristo, porque así lo dice el pasaje, hermano, el Señor comienza a hacer grandes cosas por medio de Felipe. Y esa es una de las características de un evangelista. Porque cuando Felipe llega a Samaria, la gente, hermano, se convierte, pero puñadas. Esa es una de las características de los evangelistas. Porque hay personas que dicen, yo soy evangelista. Y no son evangelistas, son predicadores. Una de las características de un evangelista, hermano, es de que ellos
predican la palabra del Señor y se convierten en miles. Un ejemplo, hermano, nuestro hermano Gigi, que ya está en la presencia del Señor. Iglesia pequeñita, pero él tenía, ¿cómo se llama? Medios de comunicación, tenía radio, tenía televisión, tenía satélites. Entonces ahí estaban monitoreando cuando él hacía el llamado. Y en la iglesia de él, o sea, las personas ya eran convertidas, quizás llegaba alguno ahí, y cuando él predicaba quizás se convertía. Pero hermano, él comenzaba a preguntar, yo le digo porque yo lo seguía a él, y yo comenzaba a oír cuando él les decía a los que estaban monitoreando eso, el llamamiento que él estaba haciendo. ¿Y cuántos van? Decía, van 300, gloria a Dios, siga orando, gloria a Dios. Y quizás él solo 20 minutos había predicado. Y de repente decía, ¿cuántas van? ¿Cuántas profesiones de fe? Porque estaban cayendo ahí ahí. Van 1200, sigamos orando. Hermano, al final, ¿cuántos fueron? 3500. Imagínense. Y cuando decía orar por sanidad, se sanaban las personas. Ve ahí, si el modelo es Felipe, ve ahí en el capítulo 8. Cuando Felipe llegó a Samaria, hermanos, los demonios salían corriendo. Dice que los cojos caminaban, o sea, los cojos eran los que no tenían pierna, les aparecía la pierna, hermano. Esas son evidencias de un evangelista. Pero si alguien dice yo soy evangelista porque se pone ahí a predicar ahí en el Parque Libertad y predica, y él dice que es evangelista porque va a predicar, yo no estoy criticando eso, no lo estoy criticando, lo estoy poniendo como ejemplo, hermano. Y él predica ahí y se convierte uno, y él dice yo soy evangelista. Él no es evangelista, él es predicador, hermano, y gloria a Dios, pero aquí estamos viendo de que Felipe era evangelista, y llega un momento que usted conoce la historia, que lo manda porque va ¿cómo se llama? Un eunuco del reinado de Candace, dice la palabra del Señor, y le dice el espíritu, anda a atraparlo allá. Y usted conoce la historia ahí, y el eunuco se convierte, lo bautiza Felipe, y dice que cuando terminaron de bautizar, dice que el espíritu lo arrebató, y el eunuco ya no lo vio. ¿Y para dónde se fue? Y dice la palabra del Señor ahí que el espíritu lo puso en Azoto, y de Azoto dice que él comenzó a caminar. Estaba más cerca de Jerusalén que Cesarea, y dice que él comenzó a caminar, predicando el evangelio hasta llegar a Cesarea. Cesarea, hermano, era un lugar que no le gustaba ir a los judíos. ¿Por qué no le gustaba ir a los judíos ahí, hermano? Porque esa era la ciudad base de los romanos, y en honor al César le pusieron Cesarea. Entonces los judíos no querían llegar ahí. ¿Por qué? Porque ahí estaban todo el regimiento romano. ¿Y quiénes eran los romanos? Los que los estaban subyugando. Pero ahora usted pregúntese, ¿por qué Felipe se quedó ahí? Porque nadie quería ir, hermano. Es como algunos de los que predicamos la palabra del Señor. A nosotros nos gusta ir solamente a iglesias y a algunos lugares bonitos. Pero ¿por qué no van a la avenida ahí, pues? ¿Ah? ¿Por qué no van al Zurita? ¿Ah? ¿Por qué no van? Sino que les gusta bien tranquilito en un púlpito, con buen sonido y todo. ¿Por qué no van ahí, pues? Si ahí están también las personas necesitadas. ¿Ah? Pero Felipe, él sabía que sus hermanos no iban a ir ahí. Él dijo, aquí me quedo. Y si usted no sabía, hermano, desde que Felipe salió de Jerusalén hasta aquí la fecha, ya pasaron 25 años. Al punto que él ya tiene hijas. Y hay manifestaciones del Espíritu, porque dice que sus hijas son profetizas. Ahí no lo dice la palabra del Señor. Y dice el versículo 8, y al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Tenía 4 hijas doncellas que eran profetizas. Usted sabe, hermano, de que los dones son 9. Los dones de lenguas, de interpretación de lenguas y de profecía se le conoce como
los dones de palabra, así se le conoce. Entonces las hijas de él eran profetizas. Dios les hablaba a través del Espíritu y ellas profetizaban. Y como les dije que hay 9 dones, también está, aparte de las lenguas, la interpretación de lenguas, está el de profecía, también está el de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernición de espíritu, está el don de sanidades, no el don de sanidad, el don de sanidades, y está el don de milagros, no el don de milagros, y el don de fe. Entonces todos los dones han sido dados a la iglesia, ¿para qué? Para la edificación del pueblo del Señor, para el cuerpo de Cristo. Entonces ahí en Cesarea había iglesia, y las hijas de Felipe, ellas tenían el don de profetizaban, hermano. Y dice el versículo 10, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, recuerden que iban en una embarcación mercante, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Fíjense que hay diferencia, hermano, entre un profeta y una profetisa. Primero, una de las diferencias es que el profeta es un ministerio y la profecía es un don. Solo ahí hay ya una gran diferencia. Otra diferencia es de que la profecía se da dentro de la iglesia. Ahí lo dice el capítulo 14 de 1 Corintios. La profecía no es para andar en la calle, eso no es así. Es en la iglesia, dentro de la iglesia y en orden. ¿Y para qué? Para que la iglesia se edifique. El propósito de los dones es que la iglesia se edifique. Allá afuera lo que necesitan oír allá las personas es que se arrepientan y crean en el Señor. Pero vuelvo a repetir, la profecía es para la edificación de la iglesia. El profeta también tiene palabra de edificación. Él comparte la palabra, pero el profeta, el ministerio es ambulante. Dios le da la palabra al profeta, haga de caso que aquí hay un profeta, Dios le da una palabra y le dice a ese profeta, y le digo esto por lo que está aconteciendo aquí, y le da la palabra, le dice anda, y le da toda la descripción, toditas, la calle, el nombre de la persona, todo, y él va. Agabo ya conocía a Pablo, te lo puede ver en los capítulos anteriores, ya conocía a Pablo, pero Dios le da una palabra a Agabo y le dice anda y decirle esto a Pablo, anda. Y lo que le dice el profeta a Pablo se cumplió. Esa es otra de las características del profeta. Hermano, si usted tiene el ministerio de profeta, todo, sin excepción se tiene que cumplir. ¿Oyó bien? Todo. Si usted profetiza algo y profetiza 100 veces y 99 veces se cumplió lo que usted profetizó y falló en una, usted no es profeta. Ni Dios ha hablado por medio de usted. Así dice la palabra del Señor. Capítulo 15 de Deuteronomio, vaya a leerlo allá. Pero eso es lo que dice la palabra. Entonces dice ahí el pasaje, versículo 10, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de gentiles. ¿De dónde venía Agabo? De la iglesia de Jerusalén. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la iglesia de Jerusalén habían manifestaciones del Espíritu y habían ministerios. En la iglesia de Jerusalén habían apóstoles. En la iglesia de Jerusalén habían profetas. En la iglesia de Jerusalén habían pastores. Allá había de todo, hermano. Y aparte habían manifestaciones del Espíritu. Entonces Agabo llega, toma el cinto, no es el cincho, es un cinto, es ¿cómo les podría explicar? Es un pedazo de tela.
no sé si ustedes han visto a las indígenas, bueno, también de aquí de El Salvador, y a las indígenas de Guatemala, que ellas se ponen es una faja, pero es larga. Es larga, por eso usted puede leer ahí de que Agabo se ató las manos y los pies. Yo le doy mi cincho y amárrese las manos y los pies a ver si puede. No va a poder, porque la gente cuando lee esto cree que es un cincho. No es un cinto, es un pedazo de tela grande donde ellos se amarraban ahí. Como las ropas no tenían bolsas, no las habían inventado, entonces ellos, para no andar cosas en sus manos, agarraban y se las metían así. Solo así, y se las metían. Andaban un pedazo de pan y se lo metían ahí. Andaban una moneda y la metían ahí. Entonces eso es lo que toma Agabo de Pablo. Y dice el versículo 12, al oír esto, o sea, lo que el profeta le estaba diciendo a Pablo, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Dice Lucas de que al nomás oír eso, porque yo lo había oído allá en Mileto, por boca de Pablo, porque Pablo dijo que donde él iba en todas las ciudades, el Espíritu le decía que lo esperaban prisiones y tribulaciones, en todas las ciudades donde él iba. Hoy Lucas ya oyó que en Tiro el Espíritu le ha dicho, hoy viene un profeta y le dice lo mismo, y de repente, hermanos, ellos le ruegan, no vayas. Y aquí hay algo interesante, hermano, muy interesante. Acuérdense que Lucas es el que escribió también el Evangelio. Y si usted va a leer el relato de Lucas, de la pasión del Señor Jesús, Lucas está haciendo una comparación entre la pasión de Jesús y la pasión de Pablo. Se recuerda cuando el Señor venía caminando, usted lo puede encontrar creo que en el capítulo 17 de Mateo, y él viene de ¿cómo se llama?, de Galilea, y le dice el Señor a sus discípulos, voy para Jerusalén, y ahí seré entregado en manos de gentiles, y me matarán. Hermano, cuando le dijo eso, el primero que salió lo llamó y le dijo, Pedro, ¿el qué estás diciendo? ¿El qué estás diciendo? ¿Que vas a ir allá y que te van a matar? No, hombre, le dijo, no es bárbaro, le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Hermano, exactamente Lucas está haciendo un paralelismo entre la pasión del Señor Jesús y la pasión, porque es una pasión de Pablo. Aquí Pablo ya tiene más o menos como 30 años de ministerio. Pablo, hermano, ya está en sus últimos momentos. Y Pablo va rumbo a Jerusalén. Él no va a morir en Jerusalén, pero es en Jerusalén que lo van a atrapar. Pero son exactamente las mismas palabras. Dice aquí el versículo 12, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Exactamente lo que había hecho Pedro, ellos lo estaban haciendo. Y dice el versículo 13, entonces Pablo respondió, casi las mismas palabras que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero aquí Pablo les está diciendo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué les decían, Pablo, no vayas? ¿Para qué vas a ir? Y Pablo dice que les dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Y oiga esto, hermano, esta es convicción mía. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Oiga lo que está diciendo Pablo, hermano. Esa es convicción, mire, hermano. Él tenía la certeza de lo que quería hacer, hermano. Él quería ir a compartir la palabra del Señor con sus hermanos, los fariseos. Él sabía que tenía la posibilidad, hermano, de que ellos lo mataran. Y eso fue así, hermano. Ellos lo entregaron. Ellos lo entregaron. Más adelante lo va a ver usted. Ellos lo entregaron, lo agarraron. Hermano, le dieron una paliza a Pablo. ¿Quiénes? La élite. La élite. Y él sabía, hermano, pero él igual iba a ir. Eso es tener convicción, mire, hermano. Eso es tener convicción. Que usted dice, yo voy a hacer esto.
Estamos hablando de hacer lo bueno. Hago la aclaración. Voy a hacer esto y lo voy a hacer y no importa quién me quiera detener, yo lo voy a hacer. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es lo primero en nuestras vidas. ¿O no es así, hermano? ¿O no es así, hermano? Él es lo primero, hermano. Y si usted pone al Señor como primero, Él lo va a poner a usted como primero. Pero si usted pone al Señor como de último, y allá tal vez, ay Dios, hermano, olvídese, olvídese. Por eso usted puede ver, hermano, todo lo que Dios hacía por medio de estos siervos. Porque para ellos lo primero era el Señor, hermano. Si no habían comido, a ellos no les importaba. No cree que ellos andaban llorando, ay, no he comido. Y el hermano ya no, ni se apura, ya son las 11. Ay Dios, hermano, no andaban pensando en que querían comer. Nada. Ellos tenían bien claras las convicciones. Entonces dice el pasaje aquí, versículo 13, entonces Pablo, respondiendo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Y oiga esto, lo mismo, hermano, solamente allá fue en palabras del Señor. El Señor le estaba pidiendo a su papá, Señor, si es posible, ahí en el Getsemaní, que no pueda pasar esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Se acuerda de esas palabras del Señor? Pero ahora Pablo está haciendo, Lucas está haciendo un paralelismo. Está comparando, vuelvo a repetir, el sufrimiento del Señor con el sufrimiento de Pablo. Y dice el versículo 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Además, no lo pudieron persuadir. Era de más. Era de más. Y usted va a ver que iba rumbo él a Jerusalén. Va rumbo a Jerusalén, va rumbo a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, lo atrapan. Y eso, hermano, eso nos queda como ejemplo de la convicción que nosotros tenemos que tener. La convicción, hermano. No hay cosa más importante que la obra del Señor. A mí me da tristeza, hermano, de que hay personas que no van a las iglesias. Estoy hablando de este momento, porque se han quedado viendo el partido del mundial. Ay, hermano, no les ha amanecido. No les ha amanecido, hermano. ¿Cómo, hermano? O sea, ¿cómo yo me voy a quedar ahí en la casa viendo un partido? Y no importa de quién sea. Puedes jugar el martes con el Chalatenango. No, no está en el mundial, va. Pero quien sea, hermano, quien sea, hermano, ¿cómo, hermano, por Dios? ¿Cómo por Dios? Me dicen a mí, hoy, mire, lo invitamos a tal lugar, quiero que vaya con nosotros. Por eso, hermano, aquí está mi mamá. Yo no acepto invitaciones los días que hay culto. Hermano, ¿yo para qué quiero ir? ¿Para qué, hermano? Si lo más importante es esto. ¿Y sabe por qué? Porque fue el Señor el que dio su vida por mí. Y también la dio por usted. Y Él es digno, hermano. Él es digno de que nosotros lo pongamos a Él como primero. Amén, hermano. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, papito lindo, porque a través de tu palabra, Señor, aprendemos. Y podemos ver, Señor, los ejemplos de estos grandes siervos tuyos, Señor. Señor, te pedimos perdón si en muchas oportunidades, Señor, nos hemos desenfocado en nuestro llamamiento. Te pedimos perdón, Señor, si quizás te hemos puesto como segundo, como tercero. Te pedimos perdón, Señor, si quizás estando convencido de hacer algo, nos volvemos atrás. Señor, no queremos ser hombres de doble ánimo, porque tu palabra dice que seremos inconstantes en todos nuestros caminos. Te pedimos perdón, Señor. Señor, queremos agradarte a ti. No queremos agradar a nuestra familia, mucho menos a nuestros amigos. Queremos agradarte a ti, Señor. Tú diste tu vida por nosotros.
Y nuestro deseo tiene que ser el hacer tu voluntad, el hacer tu obra, Señor. Esa obra que tú nos has dejado encomendado a cada uno de nosotros. No solamente a los pastores, no solamente a los líderes, sino que a cada uno de nosotros se nos ha dado un compromiso de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Gracias por este momento. Y así, en esta actitud de oración, preguntamos a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales si desean tener un encuentro personal con Jesucristo. No estamos hablando de un cambio de iglesia, sino que estamos hablando de una relación entre usted y nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Así que yo lo animo para que usted pueda recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Yo voy a hacer una breve oración. Espero que usted la haga y que lo haga de todo corazón y que confiese sus pecados. Y el Señor, al confesar sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo, porque te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, los que vamos a participar.